La nieve se posó como flores tamizadas sobre el suelo. Los tejados a dos aguas de St. Elsuis, un pueblo de postal perfecto escondido entre setos y colinas soñolientas. Las velas parpadeaban tras la escarcha de las ventanas. El cartero silbaba villancicos al pasar. La puerta del jardín de la señora Bambi y el perro del vicario persiguieron a una ardilla roja con más entusiasmo que velocidad. Era Nochebuena. En el corazón del pueblo se encontraba House House, una mansión cubierta de hiedra perteneciente a la señora recientemente viuda Evangeline Vitam, una mujer conocida por su gusto impecable, comentarios mordaces y gin fuertemente custodiado. Esa noche, ella fue la anfitriona de lo que St. Elsuigeset llamó la tradición anual de las mareas, y que la señorita Jane Marple discretamente denominó como una actuación de extraña civilidad, fuertemente aferrada a sus tazas de té. El salón había sido preparado a la perfección. Guirnaldas de pino colgaban sobre la chimenea. Vino caliente a fuego lento junto a un plato de empanadas de carne picada desmoronadas. El fuego crepitó, atrayendo a los invitados atención hacia su reconfortante llama. La señorita Marple estaba sentada ligeramente apartada en una silla de respaldo alto con cojines color ciruela. Su labor de punto yacía ociosa en su regazo, una aguja enganchada a través de una costura sin terminar de punto de cable. Ella estaba mirando, no el fuego, no los pasteles de carne picada, sino a la gente. El coronel Richard Arrove, con el rostro enrojecido y medio sordo, contaba una anécdota de guerra para el doctor Lionel Ascam, quien asintió cortésmente mientras revisaba su mirar. Cecily Vitam, sobrina de Lady Evangeline, se acercó demasiado al joven cura, el señor Theo Dunbell, riéndose un poco también, a menudo. La señorita Lucinda Luciael, una vez prometedora soprano que ahora impartía clases de canto en el ayuntamiento, flotaba cerca de la jarra de jerez que parecía deberle alquiler. Y junto a la chimenea, presidió Lady Evangeline. Mi difunto esposo siempre insistió en que fuera acebo auténtico, dijo, examinando una ramita en la repisa de la chimenea. El plástico es para gente sin alma o sin columna vertebral. Los labios de la señorita Marple se crisparon levemente. No era una sonrisa, simplemente de reconocimiento. Lady Evangeline siempre mencionaba a su difunto esposo cuando estaba a punto de insultar a alguien, generalmente alguien de la habitación. Que alguien apareciera esa noche fue Henry Bristow, su ahijado. Alto, con el pelo color arena y la arrogancia de un hombre convencido de que la vida le debía algo. Henry alzó una copa de brandy e hizo una elaborada reverencia. Alma y columna vertebral, brindó. Lucy Abel puso los ojos en blanco ante la hipocresía y de mal gusto. Más bien, la atmósfera se hizo más densa. La señorita Marple se fijó en Lady Evangeline. Los dedos se aferraron con fuerza a su vaso de cristal. Un músculo de su mandíbula se contrajo. Lo disimuló bien. Solo alguien entrenado para estar atento al desplazamiento emocional lo habría visto. Alguien como la señorita Marple. Afuera, las campanas de la iglesia anunciaban las 8. Nieve revoloteaba junto a los cristales de las ventanas. La tensión interior aumentó con las llamas. «¿Te importaría muchísimo, tía Eve?», dijo Henry, dando una vuelta hacia la chimenea. «Si le doy un poco más de caña, necesita más crepitar». Extendió la mano hacia el atizador y removió los troncos con el aire de un hombre actuando ante un público. Saltaron chispas. Un tronco fresco se posó con un golpe sordo. Pasó un minuto. Entonces Henry frunció el ceño. Metió la mano en el cenicero de hierro que estaba al lado del hogar y sacó un trozo carbonizado de algo de pergamino o, quizás, fina cartulina. Lo examinó frunciendo el ceño. Lo volvió a meter con toda naturalidad. «¿Qué fue eso?», preguntó Cecily con voz temblorosa. «Frágil». «Nada», dijo Henry. «Solo una invitación chamuscada o algo así. Creí ver algo escrito, pero ha desaparecido». La sonrisa de Lady Evangeline vaciló. La mirada de la señorita Marple osciló entre el cenicero y los dedos de Evangeline. La mujer mayor ahora sujetaba el brazo con fuerza. Junto a su silla, la botella de brandy permanecía intacta. Media hora después, tras los villancicos y el tintineo de las copas, después de que Cecily hubiera desaparecido con el cura para inspeccionar el árbol de Navidad en el carrión, y Lucy hubiera declarado a Henry un cobarde con buen gusto, brotes como cuero quemado, la reunión comenzó a fragmentarse.
La señorita Marple se levantó con la tranquila gracia de alguien que había pasado décadas dejando inadvertido. En el pasillo, encontró su abrigo. La nieve se sacudió de sus hombros. Lady Evangeline apareció detrás de ella. «Te vas muy temprano, Jane», dijo. La señorita Marple ofreció una amable sonrisa. «Me parece que los recuerdos son más claros cuando la fiesta sigue siendo ruidosa». Lady Evangeline ladeó la cabeza. «Tú siempre hablabas en acertijos». «No», respondió la señorita Marple. «Acertijos. Solo patrones». Y ella entró en la nieve cayendo dentro de la casa Howson. Henry Bristow regresó al hogar. Ahora se agachó solo y miró una vez más entre las brasas. Los restos quemados habían desaparecido, consumidos por completo. Se puso de pie, se sirvió una última copa, y se giró, solo para ver a Lady Evangeline mirándolo fijamente desde el sillón, completamente quieta. Sus miradas se cruzaron. Entonces ella dijo suavemente: «Siempre fuiste un niño pequeño curioso». El fuego estalló. Henry no respondió. El pueblo de St. Elswicks despertó al silencio. La nieve lo cubría todo. Un silencio sepulcral, azoteas, vallas, el torcido camino a la frutería. Las chimeneas fumaban perezosamente hasta la pálida luz de la mañana. Las campanas de la iglesia permanecieron en silencio. Incluso los pájaros tuvieron la sensatez de permanecer escondidos. En Howson House, la calidez del fuego de anoche se había extinguido. La habitación permanecía a oscuras, salvo por la tenue luz gris que se deslizaba bajo las pesadas cortinas. La criada, Lady Bridgman, abrió de golpe las puertas con una mano enguantada, sosteniendo una bandeja en la otra. Té, tostadas, media rodaja de naranja para Lady Evangeline, quien afirmó que eso prevenía la gripe, aunque fuera una tontería. «Señora Evangeline», llamó suavemente. No hubo respuesta. El hogar estaba frío. Un vaso permanecía sobre la mesita auxiliar, intacto. Lati frunció el ceño, caminó alrededor de la silla y luego gritó: «Señora Evangeline Vitam». Se encontraba sentada tal como la noche anterior. Una mano extendida sobre el reposabrazos, la otra aún sujetaba con poca firmeza el pañuelo de encaje que siempre llevaba para dar la impresión de lágrimas que nunca soltó. Solo entonces sus ojos estaban muy abiertos y vidriosos. El doctor Ascam llegó en menos de una hora, llamado desde su consultorio por el establo. La examinó con la cansada competencia de un hombre más familiarizado con esguinces de tobillo e indigestión que con la muerte. «Probablemente insuficiencia cardíaca», murmuró. «No hay signos de trauma. La casa está helada. Es posible que haya contribuido. Lo confirmaremos más tarde, por supuesto, pero parece natural». Henry Bristow estaba de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados. Ascam arqueó una ceja. «¿Acaso parece? ¿Te sientes mal?» Henry se encogió de hombros. «Igual que siempre. Controladora, rencorosa, teatral». Lucy a él, ahora vestida con un grueso abrigo de lana y su pintalabios ya reaplicado, murmuró: «Eso es un poco exagerado, teniendo en cuenta que estabas discutiendo con ella». «Yo no estaba discutiendo», espetó Henry. «Hice una broma». La señorita Marple, que había llegado en silencio 15 minutos antes y ahora sostenía una taza de té tibia en la esquina, inclinó ligeramente la cabeza. «¿Una broma?». Siguieron declaraciones como monólogos mal ensayados. Cecilia insistió en que su tía estaba perfectamente alegre, aunque su voz temblaba y sus dedos seguían retorciendo el borde de su bufanda. Lucy dijo que se había ido temprano, y no había oído nada. Extraño, pero dudó cuando se le preguntó a qué hora se había ido. El cura, Theo Dunwell, afirmó haber estado en el carrión toda la noche, inspeccionando algunas figuras talladas del nacimiento, aunque no podría describir ni una sola cuando se le apretó. Doctora Ascam regresó al cuerpo. «No hay señales de lucha», dijo, repitiendo. «Pero ordenaré una autopsia, por formalidad». La edad de Lady Vitam sola podía explicar mucho. «Tiene 72 años», dijo la señorita Marple en voz baja, «y está en excelente salud». La sala quedó en silencio. Ascam se aclaró la garganta. Sé que ella caminó hasta el molino 3 veces por semana. Cavaba en su jardín con ferocidad y jugó al bridge mucho más allá de medianoche todos los miércoles. Se hizo un silencio más pesado. A primera hora de la tarde, llegó la policía.
El inspector Cray, todo hombros y almidón, se hizo cargo. Investigación de rutina, anunció. La casa permanecerá hasta que el forense confirme causas naturales. Dio un paso hacia la chimenea y hizo un gesto hacia el atizador, movido recientemente. Henry se cruzó de brazos. Yo avivé el fuego anoche. Pregúntale a cualquiera. Miss Marple fijó los ojos en el póker y luego en el cenicero al lado. ¿Alguien lo ha visto? ¿Quitaron las cenizas esta mañana? Preguntó suavemente. Cray parpadeó. Todavía no. Sin motivo. Solo que algo ardió durante más tiempo del debido. Lati, la criada, mencionó que el estudio privado de Evangeline había sido desbloqueado esta mañana. Un detalle que provocó que tanto Cecily como Henry se pusieran visiblemente rígidos. Esa habitación siempre se mantenía cerrada con llave, decía Cecily. Ella mantiene todo cerrado con llave, murmuró Henry. ¿Qué había dentro? El inspector Cray preguntó. Solo papeles, cartas, recibos, su testamento. Falta algo. Los hermanos intercambiaron miradas. No lo sé, dijo Cecily. Pero el escritorio estaba abierto. Eso no es habitual. La señorita Marple, tejiendo lentamente en el salón, observaba. Nadie habló. Pero notó que Cecily no preguntó porque la puerta estaba abierta. Ella ya lo sabía. Más tarde esa tarde, la señorita Marple se acercó al doctor Ascam en el pasillo, ajustándose los guantes. Doctor, perdóneme, dijo. La curiosidad de una anciana. Ella comenzó con suavidad. ¿Pero qué sabe de arsénico? Parecía sobresaltado. Luego sonrió con una mueca tensa. Una sustancia peligrosa, rara en estos días. ¿Sospechas de envenenamiento? Oh, cielos, no, dijo ella, devolviéndole la sonrisa. Simplemente, las viejas costumbres mueren duro. Y Lady Evangeline mantenía un caseta de jardín. Frunció el ceño. Y tenía rosas perfectas, pero sin plagas visibles. Curioso, ¿verdad? Para pensar. Ascam no dijo nada. Solo asintió y caminó rápidamente hacia su coche. La señorita Marple lo vio marcharse. Al atardecer, Cecily llamó suavemente a la puerta de la señorita Marple en Rose Cottage. Ella tenía un aspecto pálido. No era la conmoción del duelo. Miss Marple conocía las señales de alguien que intenta no revelar que ha cometido un error. Creo que he hecho alguna tontería, admitió Cecily. Extendió un trozo arrugado de pergamino medio quemado. Lo encontré escondido debajo de un libro, cerca del fuego. Creo que se suponía que debía ser destruido. La señorita Marple lo tomó con delicadeza. Borde quemado, escritura tenue, restos de una invitación formal, pero no de la fiesta de Navidad. Esto estaba fechado 2 semanas antes y decía simplemente: tú puedes pensar que lo he olvidado, pero no es así. Si no lo terminas antes de Navidad, yo testamento. Sin firma, no hay destinatario. La señorita Marple lo dobló lentamente. No le mostraste esto al inspector, dijo. Tenía miedo, susurró Cecily. ¿De qué significa? A la mañana siguiente, la helada esmaltó todas las superficies en St. Elswicks. Una fina capa de hielo pintaba el jardín, las puertas y barandillas del cementerio, atrapando la luz solar como cristal de azúcar. La nieve permaneció intacta a lo largo de los senderos del jardín de Ocean House, salvo por un sendero que conducía desde la puerta lateral del antiguo cobertizo de jardinería. La señorita Marple, envuelta en su más grueso chal, y acompañada por el agente Henry Brigg, lo siguió en silencio. No pensé que estarías fuera tan temprano, señorita Marple, murmuró el agente. Oh, tonterías, respondió con ligereza. La jardinería no espera a que mejore el tiempo, y el asesinato tampoco. Brigg miró de reojo, pero no dijo nada. Sabía que era mejor no preguntar qué quiso decir. La puerta crujió al entrar. El frío aire se aferraba a las sombras. En el interior, las ollas estaban apiladas ordenadamente sobre estanterías de madera, teléfonos colgados en filas, bolsas. La pared estaba cubierta de tierra y paquetes de semillas. Pero fueron las latas metálicas sin marcar y dispuestas con una simetría inusual las que atrajeron la mirada de Miss Marple. Extendió la mano, desenroscó una y olfateó delicadamente. ¿Qué es? Preguntó Brigg. Arsénico trióxido, dijo en voz baja. Veneno para ratas. Muy anticuado,
Muy exhaustivo. Brigg exhaló lentamente. ¿Crees que Lady Evangeline fue envenenada? Creo que alguien intentó hacerlo parecer que no lo era. Cerró la lata y se la entregó. Más tarde esa mañana, el inspector Crayle se quedó de pie en el salón, entrecerrando los ojos hacia la invitación carbonizada que habían recuperado. Nada en la espalda, murmuró. La mayoría de ella ardió. La señorita Marple estaba sentada cerca, volviendo a examinar los bordes. Si me lo permiten, inspector, dijo. Él se la pasó. Ella la giró, la sostuvo a la luz de la ventana y la inclinó justo así. Allí, tenue, casi ilegible, era la curva de una inicial debajo de la esquina quemada. Parece una L, murmuró. Quizás una J con floritura. No, es una confesión completa, dijo Crayle. No, convino, pero reduce el margen de maniobra. No mencionó la totalidad del nombre de Lucy Abel, Lucinda Jane a él. Mientras tanto, Theo Dunville, el joven cura, se había arrogado el derecho de arreglar la iglesia para el servicio matutino de Navidad. Pero cuando abrió el armario de almacenamiento en el vestíbulo, se quedó paralizado. Un cristal yacía en hechos añicos en el suelo. Era una pieza de herencia familiar donada por Lady Evangeline, parte de un conjunto que nunca se retiraba de la vicaría a menos que ella diera su permiso. Theo recogió los pedazos con dedos temblorosos. Mientras lo hacía, algo se deslizó de detrás de la caja. Una carta sellada en papel color crema, marcada como privada. Se quedó mirándola varios segundos antes de guardarla rápidamente en su bolsillo y cerrar el armario con llave. Esa tarde, la vicaría dirigía su habitual multitud silenciosa de osos de peluche en señal de condolencia. Lucy a él llegó con el pretexto de organizar un homenaje musical. Podría cantar algo en el funeral, le dijo a Theo con una extraña sonrisa. Evangeline siempre admiró mi tono. Theo vaciló. Pensé que te disgustaba, Sue. Yo también la admiraba. Así fue. Las mujeres trabajan, Theo. Miss Marple llegó minutos después y los encontró todavía en el vestíbulo. Ah, señorita Abel, dijo con suavidad. Usted y Lady Evangeline tenían una historia llena de color, ¿verdad que sí? Lucy arqueó una ceja. Chocamos, si a eso te refieres. Ella no apreciaba a los vocalistas que exigían pago, y sin embargo, asististe a sus reuniones fielmente. La sonrisa de Lucy se desvaneció. Siempre hay razones para asistir. Algunas personas necesitan recordatorios de que el pasado no se queda enterrado. Ella hizo una pequeña reverencia y se desvaneció. Miss Marple se volvió hacia Theo. Estás pálido, cariño. ¿No duermes bien? Él respondió. Aún así, lograste ordenar el armario esta mañana. ¿Cómo? Polvo en el puño, dijo suavemente, y un leve brillo de la piedra rota. Los adornos de cristal de Lady Evangeline tenían hojuelas de oro, creo. Theo se sonrojó. Se le escapó. Eso es todo, por supuesto. Lo dejamos allí por ahora. Esa tarde, cuando el sol desapareció tras las colinas y la niebla comenzó a elevarse sobre los páramos, la señorita Marple se sentó junto a la ventana en Rose Cottage, bebiendo su habitual té de manzanilla. Llamaron a la puerta. Era Henry Bristow. ¿Puedo entrar?, preguntó, evitando cruzar miradas con ella. Supongo que no se trata de una llamada social, asintió, dando una vuelta por la alfombra antes de hablar. Ella me odiaba. Tú lo sé. Siempre lo hice. Intenté ser. Su ahijado era encantador, pero ella lo vio venir. Creo que vio a través de muchos. Gente, murmuró la señorita Marple. No me digas nada, dijo Henry. Ni siquiera el retrato en el estudio. Todo va, ellos eran. Pareces muy seguro de eso, dudó. Revisé el testamento la semana pasada. Lo rompí en el estudio. No cambié nada. Solo quería ver. Pensé. Se detuvo. La señorita Marple esperó. Pensé que tal vez podría encontrar algo que ella escribió. Una carta. Una pista. Cualquier cosa para explicarme por qué me odiaba tanto. ¿Y tú? Negó con la cabeza. Solo viejas cartas de personas que no reconocía. Algunas estaban firmadas con iniciales. Una tenía una flor prensada en el interior. La mirada de Miss Marple se aguzó. Decía quién lo había enviado. Un número. Simplemente un monograma. L.A. Tal vez Lucy a él. Luego alzó la vista. Inseguro.
Pero la atención de la señorita Marple estaba en otro lugar, donde la tetera había empezado a silbar. Cuando Henry se marchó, la señorita Marple abrió su pequeña libreta y escribió una sola línea. Algunas cartas sobrevivieron al incendio, otras a la escarcha. Luego pasó la página y escribió otra. ¿Por qué alguien quemaría una carta? ¿Pero no el testamento? Ella lo subrayó una vez. Afuera, el viento arreció. Las campanas de la iglesia dieron las 7. Y en algún lugar, bajo la hiedra congelada aferrada a Howson House, secretos aguardaban primavera. La nieve regresó al día siguiente por la mañana, más suave esta vez, cayendo en capas susurrantes sobre el pueblo verde. St. Elswix se movía lentamente bajo el peso del invierno. Pasos cautelosos, voces apagadas y miradas entrecerradas, vigilante desde la muerte de Lady Evangeline. En la oficina de correos corrían rumores bajo la pretensión de coleccionar sellos y telegramas. En la panadería, la señora Termen anunció con sombría satisfacción que la muerte siempre llegaba de 3 en 3 y había arrojado sospechas al carnicero de tez desvencijada. Pero en Rose Cottage, la señorita Marple no estaba ocupada con chismes, sino con un monograma. Ya lo había visto antes, no a medias, en la carta quemada, pero en el recuerdo de Henry. Una nota con flor prensada, un detalle delicado, algo romántico, escondida. Dio un sorbo a su té y repasó su cuaderno una vez más. Las iniciales tenían significado, pero quizás no en el sentido obvio. Esa tarde, la señorita Marple regresó a Howson House bajo el pretexto de ofrecer sus condolencias a Cecily, quien la llevó a sentarse en la vieja sala de escritura, leyendo cartas con el ritmo mecánico de alguien buscando sin saber para qué. Sigo pensando, murmuró Cecily. Si las leo de nuevo, algo hará sentido. La señorita Marple asintió. ¿Tu tía guardaba correspondencia en algún lugar? ¿Un orden en particular? Cecily hizo un gesto hacia una serie de cajas de archivos apiladas ordenadamente debajo del escritorio, en orden alfabético. Era meticulosa. La señorita Marple tomó uno que tenía la letra L. En el interior, los sobres estaban ordenados por orden de prioridad. Nombres: Laura, Lidia, Lionel y Lucinda. 2 cartas, ambas fechadas hace casi 2 años. Una era amigable, llena de noticias sobre un recital de música y un conocido compartido en Bristol. El otro era diferente. Me hiciste una promesa una vez, y tengo la intención para que lo cumplas. Si continúas como eres, no acabará bien para ninguno de los dos. No tenía firma, pero el documento coincidía con la invitación quemada. La señorita Marple lo dobló con cuidado. ¿Le has enseñado esto al inspector Crayle? Cecily negó con la cabeza. No estaba segura de que significara algo. Oh, querida, dijo suavemente la señorita Marple, siempre significan algo, especialmente aquellos que no están destinados a ser leídos de nuevo. Más tarde ese mismo día, el agente Briggs se acercó a la señorita Marple afuera del salón del pueblo, donde ella había estado ayudando a colocar coronas para el altar de la iglesia. Esta mañana encontramos algo extraño, dijo. Pensé que tal vez querrías mirar. La condujo al carril lateral cerca de Howson House, justo al otro lado del seto. Allí, señaló. Débiles impresiones en la nieve, huellas de botas, profundas y solitarias, guiadas desde la valla hasta el cobertizo del jardín. Pero lo extraño fue su dirección. Conducía hacia adentro, no hacia afuera. ¿No hay vuelta atrás?, preguntó. Ninguna que podamos encontrar. Cayó nieve después, cubriendo lo que fuera que vino. Pero aquellos a los que tocó, las fotografías fueron claras desde el principio, justo después de la medianoche. Según Lati, ella oyó algo afuera, pero pensó que fue el gato. Miss Marple frunció el ceño. ¿Los gatos suelen usar botas de hombre? Briggs soltó una risita, enderezándose. ¿Crees que importa? Creo que alguien regresó después de la fiesta, dijo. Quizás para quemar algo. Quizás para asegurar que algo estaba desaparecido. Esa noche, la señorita Marple asistió al ensayo del coro en la iglesia con una excusa benigna. La señora Pendleton, debido a la artritis, no podía liderar a las sopranos, y encontró a Lucy a él ya sentada en el piano, corrigiendo la afinación de un niño con irritación recortada. Más bien proviene del diafragma, no de la nariz. Tú no eres una trompeta. La señorita Marple se sentó tranquilamente en la parte de atrás hasta que finalizó la sesión.
Mientras Lucy preparaba su bolso, la señorita Marple se acercó. Estabas bastante cerca de Lady Evangeline en su día, ¿verdad? Lucy hizo una pausa y luego esbozó una sonrisa forzada. Éramos conocidos. Ella pagó tarde. Criticó desde el principio e insultó en voz baja. No es infrecuente entre los clientes, dijo la señorita Marple. Y sin embargo, le escribiste más de una vez. Lucy mostró una sonrisa fugaz. Es una pregunta, una acusación o una observación. Lucy cerró su bolso con innecesaria fuerza. Tenía deudas. Ella me ofreció ayuda. Entonces lo retuvo. Estaba desesperado. La amenazaste, dijo la señorita Marple. Claramente. Lucy abrió los ojos de golpe. Número, supliqué. Hay una diferencia en la redacción, señorita Marple, dijo, pero no siempre con el mismo tono. Lucy la miró fijamente durante un largo rato. Luego apartó la mirada. Ella me humilló, dijo en voz baja. Se ofreció a ayudarme y luego me exigió que le pagara. Me trataba de forma diferente. ¿De qué manera?, preguntó la señorita Marple. Manteniéndome secretos que no eran míos, señorita Marple. La señorita Marple esperó, pero Lucy solo añadió. Tú no lo entenderías. Oh, creo que yo podría. Esa misma noche, Theo Dunbell caminaba de un lado a otro de su estudio modesto. La carta que había recuperado del lecho de piedras destrozado permanecía sin abrir sobre su escritorio. Finalmente rompió el sello. Dentro había una sola página escrita a mano con trazos oblicuos, cuidadosamente. Tú, más que nadie, deberías entenderlo. Arrepentimiento. Tú, más que nadie, sabes qué sucede cuando el pecado se entierra en lugar de confesarse. Si no hablas, hablaré yo. No tenía nombre, pero el papel llevaba una ligera marca de agua. Hostrom Press, 1986. Theo se recostó en su silla, sudando. Se le enrojeció la frente a pesar del frío. Dobló la carta una vez, y luego otra. No la quemó. Al amanecer, la señorita Marple se quedó de pie en la puerta de la vicaría, observando mientras la escarcha brillaba sobre el tejado de la iglesia. Theo abrió la puerta antes de que ella llamara. Te esperaba, dijo. Eso sí sugiere algo. La dejó entrar sin decir palabra. El hervidor humeaba suavemente en un rincón. Una manzana a medio comer yacía olvidada junto a un libro. Sobre la mesa estaba la carta doblada. No intentó ocultarlo. Muéstraselo al inspector, dijo. Solo necesitaba saber si tenía razón. ¿Y tú lo estabas? La voz de Theo era suave. Creo que alguien sabía de una aventura amorosa hace tiempo entre Lady Evangeline y un hombre casado. Creo que las cartas eran una forma de influencia. ¿Usado por quién?, preguntó la señorita Marple. Theo miró hacia abajo, hacia el sobre. Quienquiera que estuviera, lo suficientemente desesperado, quemó solo una parte de la verdad. La iglesia de St. Elswix se alzaba solemne bajo el cielo matutino nublado. Decoraciones navideñas de años más felices, piñas, campanillas, se aferraban a las vigas, y cintas descoloridas atadas hace décadas por niños ya adultos. El órgano zumbaba débilmente mientras el señor Collis, el sacristán, comprobaba la presión del aire antes del servicio dominical. En lo alto del coro, donde se reunían las voces más seguras, una fina grieta partió el tablón del suelo debajo de la primera fila. Nada que destacara a simple vista, pero se profundizó ligeramente desde entonces. Los ojos de la señorita Marple se posaron en ello durante su ascenso silencioso. Justo aquí, murmuró al agente Brick, que la seguía detrás, su aliento condensándose en el aire frío. ¿Podrías caminar con cuidado, querida? Sospecho algo se cayó, ¿o acaso estaba escondido abajo? Brick se agachó, golpeó las tablas y luego sus dedos se extendieron bajo el borde. Se cerró sobre algo rígido, un sobredoblado, su papel rígido con frío y polvo. Dentro, una nota. Lo que oíste era correcto, pero no era solo el vicario. Pregúntale a Elia. Ella vio. Si sucede, permanecerá en silencio si tú le recuerdas lo que está en juego. Sin firma, pero con los ojos de Miss Marple estrechándose. Siempre regresa a Elia. En Rose Cottage, la señorita Marple organizó sus pensamientos mientras estudiaba su jardín diario. Anotaciones de bulbos plantados, rosas recortadas, avistamientos de aves. Luego,
En el margen de una entrada de febrero, garabateó una sola frase. Un triángulo oculto en el dolor. Señora Evangelene. Lucy a él y un segundo secreto. Cerró el diario. El nombre de Lucy había aparecido demasiadas veces, ahora no solo en cartas, sino en recuerdos de otros, el silencio, el resentimiento de Henry y la culpa de Theo. Pero Lucy no era la única con motivos para el silencio. La nueva carta en el coro loft mencionó a un segundo testigo, una sugerencia de algo visto y no olvidado. En la carnicería, la conversación se adelgazó cuando entró la señorita Marple. El señor Greaves, que nunca ocultó sus opiniones, se inclinó hacia adelante. Este es un asunto extraño, dicen. Señora Evangelene dejó su plata a la sociedad histórica y nada para su familia. Miss Marple nunca fue dada a sentimentalismos, respondió con suavidad. Desde la parte trasera de la tienda, una familiar voz interrumpió. Lucy a él, sonrojada y tensa. No dejó nada en el pueblo. No de verdad. Guardaba secretos como si fueran mermelada, una despensa, y estropeó la mitad antes de que pudieran abrirse. La señorita Marple se giró. Algunos tarros sí que revientan bajo presión, señorita a él. Lucy la miró fijamente. Luego salió furiosa sin decir palabra. Greaves parpadeó. ¿Me equivoqué? Algo. Solo el aroma de algo. Se cocinó a fuego lento durante demasiado tiempo, dijo la señorita Marple, seleccionando un corte de cerdo. Más tarde esa tarde, Cecily Vitam visitó Rose Cottage, sus guantes agarrados con fuerza en una mano. Necesito preguntarte algo, dijo antes de sentarse. Miss Marple se preparó junto a su taza de té. Había una carta en el cajón de la tía Evangelene de alguien que amenazaba con exponerla, pero no se referían a ella. El asunto era algo más antiguo, algo que ella hizo durante la guerra. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Continúa. Ella, mi tía, formaba parte de una red de mujeres de inteligencia entrenadas para interceptar transmisiones codificadas. Todo es vago, pero alguien lo sabía, y dieron a entender que ella había traicionado algo. Las manos de Cecily temblaban. Creo que la estaban chantajeando. ¿Aún conservas la carta? Cecilia asintió. Lo he escondido. No sabía en quién confiar. La voz de la señorita Marple era suave. Y ahora no estoy segura, pero confío en ti. Esa noche, la señorita Marple realizó una visita tranquila al doctor Lionel Ascam, cuyo modesto quirófano estaba lleno de viales, libros de contabilidad y el rancio olor a yodo. La saludó cortésmente, ofreciéndole una silla cerca del calentador. ¿A qué debo el placer? Al arsénico, dijo. Ascam se puso ligeramente rígido. Supongo que ya has tenido noticias del forense, dudó. Nada confirmado. Cantidades mínimas. Sí, podría haber sido ambiental, pinturas antiguas, madera preservada, incluso tierra. Posible, pero improbable, dijo la señorita Marple. La dama de Angeline no lamió las paredes. Ella bebió brandy. El rostro de Ascam permaneció cuidadosamente neutral. También tenía enemigos, dijo en silencio. Sabes que ella también tenía confianza, respondió la señorita Marple. Él se puso de pie. Esta conversación es inadecuada. Como también lo es el silencio cuando se ha cometido un crimen, respondió Miss Marple. Él no la miró a los ojos. Esa noche, la señorita Marple regresó brevemente a la iglesia. La nieve había vuelto a asentarse, y sus pasos eran el único sonido durante media milla. En lo alto del coro, examinó el espacio de nuevo, no para huellas, sino para colocación. La grieta en la tabla del suelo estaba directamente sobre el altar, una vista que permitía a cualquiera sentado allí observar todo durante un servicio religioso. Gestos, opciones de asientos, ayudantes susurrados, un punto de observación perfecto. Se sentó en la primera fila y miró hacia abajo en el púlpito. Desde este ángulo, la alineación era exacta. Alguien había estado mirando. Alguien que sabía que secretos se estaban transmitiendo desde los bancos y confesionales. De vuelta en casa, la señorita Marple se encargó de todo. Notas en 3 columnas. Acciones conocidas. Carta encontrada. Medio quemada. Sin llave. Estudiar el arsénico en el coro. De brandy. Ventaja. Motivos conocidos. Lucy Abel. Ruina financiera. Secreto enterrado. Theo Dunbel. Escándalo de confesión.
culpa religiosa, Henry Bristow, herencia, resentimiento, incógnitas. Preguntas. ¿Quién envió al coro la carta del desván? ¿Quién vino al cobertizo después de medianoche? ¿Qué presenció los ángeles? Y luego, añadió una cuarta columna. ¿Quiénes se beneficiaron del silencio? En lo más alto de esa lista, escribió un nombre, Dr. Lionel Ascam. La luz del sol matutino reveló las primeras gotas de nieve. Los carámbanos goteaban constantemente desde los aleros de Houghton House. La chimenea volvió a expulsar humo. La rutina se restableció, aunque el calor del interior no había regresado con él. El inspector Crayle, de pie en el estudio de Lady Evangeline con los brazos cruzados, golpeó con un dedo contra el recientemente entregado informe de la autopsia. Ahora no hay duda, dijo. Arsénico en el torrente sanguíneo. Concentración letal. Cecily, sentada con la espalda rígida frente a él, no dijo nada. La señorita Marple, que estaba cerca, permaneció en silencio, con la vista fija en la ventana, donde la escarcha se aferraba obstinadamente a las esquinas. Así pues, prosiguió Crayle, ya no estamos abordando una muerte por causas naturales. Esto fue deliberado. Se oyó la voz de Cecily. ¿Acaso estás preguntando si lo hice yo, inspector? Crayle no lo hizo. Me estremezco. Pregunto dónde está el brandy. La botella desapareció. Falta del salón. La señorita Marple se giró. No se quemó. Era demasiado llamativa. Pero tampoco se quedó. Crayle planteó una ceja. ¿Dónde, entonces? En un lugar donde nadie miraría, porque no pensarían que tenía significado, dijo la señorita Marple. El agente Brigg llamó a la puerta momentos después, sin aliento por su recado. Lo encontré, dijo, levantando un paño ennegrecido por el hollín. Dentro, un decantador de cristal medio vacío, corcho intacto. Detrás de la caldera de la iglesia, añadió, bien envuelto, pero el residuo igual, con la marca como la botella de Lady Evangeline. Ya lo envié para que lo prueben. Crayle silbó. Entonces, ¿alguien envenenó y luego escondió el arma? ¿O lo intentó? A mí, corrigió la señorita Marple. Esconderse es más fácil cuando nadie espera nada. Se la llevaron. Cecily se quedó de pie. ¿Crees que lo hizo alguien del coro? No necesariamente. Pero vieron algo o a alguien, respondió la señorita Marple. Sus ojos se detuvieron en Brigg. Él miró hacia abajo. Lucy Ael fue encontrada esa tarde en el estanque del antiguo molino, caminando por el borde helado, con la energía sin rumbo de alguien intentando adelantarse a sus pensamientos. La señorita Marple se unió a ella en silencio. Estuvieron de pie uno al lado del otro hasta que el viento se estableció. Entonces Lucy dijo, «Sé lo que estás, voy a preguntar». La señorita Marple mantuvo un tono uniforme. «Yo me pregunto si lo haces». «Yo no la maté», dijo Lucy. «Pero yo sé quién podría haberlo hecho». La señorita Marple esperó. Todos piensan que Lady Evangeline era simplemente una snob, una tirana. Pero hacía cosas, durante la guerra. No cosas valientes, sino cosas que la mantuvieron a salvo mientras otros desaparecían. ¿Estás hablando de traición?, preguntó la señorita Marple. Lucy asintió. Le entregó a alguien. La mujer trabajaba en una oficina de correos. Interceptó un mensaje en alemán y se lo llevó a Evangeline en busca de ayuda. 3 días después, se fue. Nunca regresó. La señorita Marple cruzó las manos. ¿Por qué?, preguntó. Cuéntame ahora. Porque vi al hijo de la mujer la semana pasada. Vino al servicio de Navidad. No lo había visto en años. Pensaba que se había ido a Canadá. La expresión de la señorita Marple no cambió, pero sus ojos se enfocaron. ¿Quién?, preguntó en voz baja. Lucy susurró. Dr. Ascam. De vuelta en Rose Cottage, la señorita Marple releyó sus notas. La cuarta columna, que indicaba quién se benefició del silencio, ahora soportaba un segundo nombre debajo de Ascams, Cecily Vitam. Ambos también habían mantenido la calma después de la muerte. Uno tenía acceso médico, el otro tenía motivo y proximidad. Pero lo que más la perturbaba era que esto se había actualizado hace 4 semanas en silencio, sin previo aviso. Y en él, el Dr. Ascam había sido nombrado el ejecutivo. Esa noche, la señorita Marple invitó a ambos, el Dr. Ascam y Cecily,
a Howson House con el pretexto de discutir los preparativos del funeral. Crayle, por supuesto, estaba esperando en la sala de estar con ella. Briggs se echaba discretamente cerca del aparador. Ascam llegó primero, expresión custodiada. Cecily llegó 10 minutos después, lo suficientemente tarde para ser observado, lo suficientemente temprano para no parecer evasiva. Se sirvió el té. Se intentó entablar una conversación trivial. Entonces, la señorita Marple, sin previo aviso, sostuvo la carta del coro. Pensé que tal vez todos deberíamos tomar un momento para mirar esto. Es bastante revelador. La mano de Ascam se contrajo. Cecily se puso pálida. Crayle los observó a ambos. Menciona un testigo. Los Ángeles, por supuesto, dijo la señorita Marple, pero también otra persona. Alguien que quería silencio. Alguien que temía que la guerra podría alcanzarnos incluso ahora. Ella estableció. Anote la carta. Doctor Ascam, ¿cuánto tiempo supiste que Cecily no era Lady, la sobrina de Evangeline? Silencio. Ascam parpadeó. Crayle frunció el ceño. No es difícil, sonrió dulcemente la señorita Marple. Una diferencia en el tipo de sangre, anotada en una historia clínica, algunas discrepancias en los registros escolares. Cecily es la hija de la mujer que desapareció durante la guerra. Ascam finalmente habló. ¡Qué absurdo! No, dijo Cecily en voz baja. No lo es. Todo el mundo se volvió loco. Me enteré hace 2 meses. Hace tiempo, continuó. Me dejó cartas escondidas dentro de una caja de música. Evangeline nunca supo que las tenía. ¿Y tú la confrontaste? Preguntó la señorita Marple. No, pero dejé de seguirle el juego. Dejé de permitir que ella lo controlara todo. Fue entonces cuando modificó el testamento. El rostro de Ascam era indescifrable. La señorita Marple se volvió hacia él. Temiste que Cecily podría revelarlo todo. Tu papel en el encubrimiento de lo que Lady Evangeline. ¿Lo hiciste? Preguntó. Tu papel en mantenerla protegida todos estos años, así que la envenenaste cuando sabías que su cuerpo sería descartado como declive relacionado con la edad. Los labios de Ascam se entreabrieron, pero no emitió ningún sonido. Crayle dio un paso al frente. Se acabó, doctor. Ascam dijo poco después. No lo hizo. La lucha. El motivo, como se supo después, era complejo. Culpa, protección y finalmente miedo. Miedo a que Evangeline volviera contra él. Temer que el silencio de Cecily se resquebrajaría. Temor a que las sombras de la guerra no habían terminado con ellos. El veneno había sido el último recurso. La jarra, oculta con guantes médicos, los sobornos al forense. Tácito pero entendido. Y aún así, una carta se había escapado. Cayó en el lugar equivocado y fue descubierta en el momento justo. Han pasado 3 días desde la confesión tranquila del doctor Ascam. El ritmo volvió a su superficie habitual. Las campanas de la iglesia sonaron a la hora prevista. Gru se abrió temprano, pero algo había cambiado. Los aldeanos hablaron más en voz baja, mirándose más tiempo entre ellos, como si cada conversación pudiera esconder una verdad oculta. Howson House permaneció cubierta de coronas de flores y silencios fríos. Cecily aún no había decidido si quedarse o irse. Mientras tanto, la señorita Marple regresó una vez más al jardín. Se paró cerca de la pared del fondo, donde la hiedra trepaba en espesas trenzas enmarañadas, el mismo lugar que Henry Bristow había utilizado una vez para travesuras de niño. Estaba allí, echando un vistazo a una piedra desplazada cerca de la base, que ella había notado, un tenue borde de pergamino encajado en el mortero, apenas visible. Se arrodilló con cuidado y lo liberó. Era una carta sellada con cera, larga, seca y agrietada. Más tarde, en Rose Cottage, la señorita Marple la leyó a la luz del fuego. La tinta se había desvanecido, pero la escritura era inconfundible, de Evangeline. Quien encuentre esto, que lo sepa, hice lo que creía necesario. Ella era brillante, pero temeraria. La guerra nos dio reglas, pero también opciones. Elegí la mayor seguridad. Nunca imaginé que su hijo regresara aquí, o que ella se escondiera a plena vista de mi pupilo. Eso no fue culpa mía, pero lo permití. Tal vez fuera culpa. Viví demasiado tiempo bajo la culpa. Silencio. Si ahora me castigan por ello, que así sea.
Pero que así sea por justicia, no venganza. La señorita Marple lo dobló con manos silenciosas. No fue una disculpa, sino la verdad, y respondió a la última pregunta. A la mañana siguiente, Cecily llegó sola a Rose Cottage. No me quedo, dijo sin preámbulos. He acordado que vendo la casa. Nunca fue mía. No de verdad. La señorita Marple le sirvió el té con suavidad. ¿Y qué harás? Cecily miró por la ventana. Algo más, en algún lugar muy lejos de susurros. La señorita Marple no la presionó. Simplemente le entregó la carta del jardín de la pared. Cecily la leyó 2 veces, luego una más. No sé si esto lo convierte en algo para bien o para mal. Eso lo completa, dijo la señorita Marple en voz baja. Eso es algo. Cecilia asintió. Sus ojos brillaban, pero no dejó caer lágrimas. Por la tarde, Henry Bristow apareció en la vicaría, pareciendo más un hombre que regresaba del exilio que alguien con una vida limpia, botas y cabello engominado. Theo Dunbell lo saludó con mesurados. Tranquilo. Oí hablar de Ascam, dijo Henry, y sobre la partida de Cecily. Theo no dijo nada. Henry se aclaró la garganta. Ya sabes, ella es la única razón por la que mantuve la compostura. Theo arqueó una ceja. No eras muy bueno en eso. No, admitió Henry. Pero lo intenté una vez. Le entregó a Theo un pequeño sobre. ¿Qué es esto? Una escritura. Mi madrina me dejó la casa de verano al borde del páramo. Dijo que tal vez quisiera construir algo. Sincera por una vez. Creo que fue su última broma. Theo abrió el sobre, examinó el papel, y luego miró a Henry. ¿Eres renunciar a ello? Henry asintió. Quizás lo haga mejor en algún otro lugar. Por primera vez, no sonrió con sorna. Simplemente se marchó. En la mañana de Navidad, la iglesia se llenó con un silencio más sagrado que el ritual habitual. El coro, aún delgado de escándalo y sospecha, realizó una sola pieza, un himno escrito durante la guerra, uno que Miss Marple recordaba se cantaba cuando terminaban las líneas de racionamiento alrededor de las puertas de la capilla. La voz de Lucy Avell, clara y plena, dio el estribillo final. Sus ojos nunca se apartaron de la vidriera que estaba encima del altar. La señorita Marple la observó atentamente, notando la ausencia de tensión, de amargor. Cuando terminó el servicio, Lucy salió en silencio afuera, sin esperar aplausos. Más tarde ese día, la señorita Marple caminó a través del jardín detrás de su cabaña, la misma que ella había cuidado durante casi 4 décadas. El suelo permaneció congelado bajo sus botas, pero el aire contenía el primer rumor sobre Thor. Un petirrojo se posó en el poste de la cerca junto a ella. Hizo una pausa y sonrió. Era ella, siempre después de la nieve, no durante. Las cosas volvieron a moverse. Eso fue cierto tanto para los jardines como para las personas. En los días que siguieron, todo surgió un relato. El veneno había sido administrado a través de la señora de Angeline, brandy, una sola dosis mezclada en el decantador la noche de la reunión. Ascam había confiado en su conocimiento médico para garantizar que no fuera detectable, a menos que alguien mirara más allá del declive natural. No había contado con el ojo de la señorita Marple para lo que no debería faltar. El testamento modificado, una vez impugnado, reveló más complicaciones. El nombramiento de Ascam como albacea fue anulado por conflicto de intereses, y la finca permaneció prácticamente intacta, salvo por algunos libros raros y un juego de cucharitas de plata, que se dividieron según una receta anterior, versión con Cecily por linaje restante, el legítimo heredero. Lucy Avell no recibió ninguna herencia, pero además, no hubo cargos. Sus cartas habían sido manipuladoras, quizás, pero no fatales. Theo Dunbell permaneció en la vicaría. Henry partió hacia Glasgow sin ceremonias, con un simple gesto de cabeza hacia la estación. La señorita Marple regresó a su salón la Nochevieja, con su té, su tejido y sus pensamientos. Un patrón que ella sabía que nunca era aleatorio. Solo así lo parecía a simple vista. Faltaba la jarra, una pieza rota, una grieta en el coro, una carta doblada detrás de la yedra. Ninguno significaba nada por sí solo. Juntos lo significaban todo. Cogió sus agujas y las clavó una vez, y comenzó la siguiente fila. 2 días después de Año Nuevo, el salón del pueblo acogió una modesta reunión,
aparentemente para el té y los pasteles sobrantes de carne picada. Pero la disposición de los asientos sugirió lo contrario. Sillas recogidas hacia adentro, ventanas cerradas con llave, y todos los rostros se volvieron hacia el fuego. El inspector Crayle, incómodo en cualquier situación y sin papel en la mano, se quedó cerca del aparador. Cecily, más pálida ahora pero más firme, se sentó junto a la ventana, con las manos entrelazadas en su regazo. Lucy Abel, serena pero visiblemente alerta, ocupó el asiento más cercano a la puerta. Al frente del círculo, tejiendo, la señorita Marple se detuvo en su regazo. Pensé, comenzó suavemente, que podría ser útil para explicar no solo qué sucedió, sino por qué se desarrolló de esa manera, ya que el asesinato, a diferencia de las novelas, rara vez ofrece un único motivo limpio. Nadie interrumpió. Para empezar, debemos considerar la personalidad de Lady Evangeline, controladora, inteligente y profundamente invertida en secretos, tanto los suyos como los que ella coleccionaba. Algunos secretos los usó como palanca, otros para protección. Ella temía el escándalo mucho más que la consecuencia, murmuró Lucy. La señorita Marple inclinó la cabeza. De acuerdo. Y tenía razón. Durante la guerra, traicionó a un compañero de inteligencia activo, una mujer que confiaba en ella con transmisiones interceptadas que implicaron a un funcionario local. En lugar de informarlo correctamente, Lady Evangeline le transmitió la información a los asociados del esposo en la oficina en casa, quien lo suprimió y desacreditó a la mujer. Esa mujer desapareció, dijo Crayle. No tenemos confirmación de eso. No, dijo la señorita Marple. Pero el doctor Ascamp sí. Estaba destinado en Londres en ese momento. Él vio lo que le sucedió a esa mujer. Más tarde supo que su hijo había sido adoptado con un nombre falso. Las miradas se volvieron hacia Cecily, que miraba fijamente la alfombra. Cuando Lady Evangeline se dio cuenta, eligió criar a quien Cecily realmente era, no por culpa, sino por estrategia. Mantener a Cecily cerca significaba mantener el control. Pero ella la dejó. Todo, dijo Crayle. Sí, hasta que Cecily empezó a preguntar preguntas. La señorita Marple cruzó las manos. Ascamp temía que, si Evangeline alguna vez se descubría, él también se vería implicado. Su carrera, su reputación colapsarían. Cuando se enteró de que ella estaba reescribiendo el testamento a favor de Cecily, una vez más, y posiblemente planeando revelar sus acciones antes de la muerte, lo aterrorizaron. La envenenó, susurró Lucy. La señorita Marple, observando estos ritmos desde su asiento en la tetería, observó los cambios como los que hace un jardinero al evaluar el suelo después de una larga tormenta. Lucy Abel pasó junto a la ventana del brazo de una de sus jóvenes alumnas, riendo con alguna rima a medio terminar. Theo Dunbell caminó a un ritmo más pausado ahora. Sus sermones ya no temblaban ante los bordes. Se detuvo al ver a la señorita Marple a través del cristal y se quitó el sombrero. Ella asintió una vez en respuesta, aprobando no el gesto, sino al hombre que estaba eligiendo llegar a ser. Al final del camino, la puerta del jardín de Houghton House chirrió al abrirse y se cerró con el viento. Se quedaría vacante durante algún tiempo, pero eso estuvo bien. No todas las casas necesitaban ser llenadas de inmediato. No había más cartas, ni ocultas en los muros del jardín, ni introducidas de contrabando en las vigas de la iglesia, ni deslizadas bajo las puertas. Crayle había cerrado el archivo. La corona había aceptado la petición de Ascamp, homicidio involuntario, coaccionado por lealtades pasadas y ocultando su culpa. Los detalles fueron censurados en el registro público. No obstante, fueron bien comprendidos por aquellos que importaban. Cecily se negó a regresar para el juicio. Su abogado representó sus intereses. Conservó su apellido. Y Miss Marple simplemente continuó. En un jueves húmedo, Lady Bridgeman, la antigua doncella de Lady Evangeline, llamó a la puerta con delicadeza en Rose Cottage, manos enguantadas sosteniendo un sobre desgastado. «Encontré esto en mi cajón de delantales», dijo nerviosa. Tenía la intención de entregarlo, pero no sabía quién lo querría ahora. En el interior, una ramita de romero prensada, envuelta en papel de seda y una sola hoja con la letra de Lady Evangeline. A quien quiera que descubra la verdad, sé que no merezco el perdón, pero espero que mis secretos, una vez revelados, puedan respirar aire en su lugar de podredumbre.
No hay legado en el silencio. Solo esperen. Si Cecily lee esto, espero que ella viva libre. Miss Marple plegó y leyó la nota lentamente. Luego se la devolvió a Lati. Mejor quémalo. Deja que su secreto deje de viajar. Lati asintió y se marchó sin decir palabra. En marzo, la señorita Marple estaba en el jardín, secretos en una mano, su cuaderno en la otra. Hizo una pausa junto a los macizos de hortensias, donde la helada había dejado un borde blanco a lo largo de las puntas de las hojas. La tierra seguía mostrándose reacia, pero el cambio, lo sabía, no llegaba de golpe. Inundaciones. El agua caía poco a poco, centímetro a centímetro. Detrás de ella, la campana de la iglesia repicó las 9 veces. Hizo una pequeña anotación al margen de su diario de jardinería. Llega la primavera, lentamente, pero llega. Luego, debajo, no quedan misterios, no hay páginas sin cesar. Esa noche, junto a la chimenea, con los leños crepitando y la habitación bañada en ámbar, la señorita Marple escribió una última línea en su cuaderno. No hay nada tan persistente como la verdad. Espera, espera, Climas, susurra, y al final alguien escucha. Dejó el cuaderno a un lado y se sirvió una taza de té, y dejó que el fuego hiciera el resto.